Música, arte y transformación social. Juan Carlos Batista sobre los horrores de la guerra. Arístides Moreno y la 101 Brass Band en concierto. El cineasta David Baute afronta su primer largo de animación. Una revisión de Arosarena que da voz a Mararía. La transformación social a través del arte y la educación es el objetivo principal de Proyecto Anti, un colectivo de artistas que canaliza sus inquietudes creativas mediante la música y el audiovisual. El canal de transmisión es el talento, lo que ves y lo que oyes, palabras y acordes que vibran en cabezas inconformes. Proyecto Anti es una banda que fusiona hip hop con música tradicional canaria, jazz y otros tintes musicales, y se convierte en un proyecto creativo con 3 ramas. Y agradezco poder ser mi derrota. Si esta vez construyo sobre roca, la columna vertebral es cultural, trasciende la boca, el cambio social existe si lo provoca. Por un lado hay una parte audiovisual que hace cortos documentales, videoclip y demás. Y otra parte es la antiescuela, que realmente lo que hacemos es intervenciones, sobre todo en centros educativos, desde una perspectiva hip hop. Y la otra parte es el Proyecto Anti, pues como banda como tal. Aunque nos cueste aprender del libro de los consejos, se han de seguir los reflejos del árbol de cada día. Anti en tamasij quiere decir base, raíces, fundamento. Y realmente nosotros tenemos un juego, porque reivindicamos mucho lo que es el territorio, hablamos desde la Canarias de hoy. Y realmente jugamos a ese contrasentido de que parece lo opuesto a, y como trabajamos con muchos perfiles disruptivos es muy interesante porque se identifican. Sin embargo, creamos un proceso en el que introducimos contenidos que muchas veces están fuera, dentro de esa idea de base, raíces, fundamento, de quiénes somos hoy en Canarias. Que me la quiero beber, que me la quiero beber, dame la mañana Catalina, dame la mañana de café. Y con ese mensaje, con esa propuesta, entra a funcionar dentro de la educación como un vehículo cultural y social que hace propuestas para intervenir principalmente dentro de los centros educativos. ANTI, nada que ver con los demás. Lo que sucedió hoy es el mural experimental, es una conquista del espacio y una propuesta que se basa en los comportamientos. Abrimos en 2014 dentro de un centro privado y luego en 2018 nos tardó un tiempo como para poder llevarlo a la calle, pues por todo lo que implica, rompe muchas normas y muchas formas. Y lo que hacemos es crear instrumentos para pintar en el taller de inteligencia experimental. Con esos instrumentos los ponemos a prueba en el mural experimental y dejamos mucho espacio para la creatividad y para la libertad. El arte es evidencia de existencia, no morir de frío. Yo soy quien soy, siendo quien sé, es verdad el camino, bro. El documental que tenemos entre manos se llama Tejido Social y su planteamiento es crear propuestas que enhebren diferentes proyectos y nosotros ser un nexo de todo eso. Realmente estamos haciendo intervenciones en escuelas y estamos creando propuestas frescas dentro de una onda hip hop que den otro contenido y generen interacción entre las personas y al mismo tiempo crear una lectura de la Canarias de hoy, también desde el lugar de la infancia y la adolescencia. Conoce la raíz, acércate al fuego, el hogar es sagrado. Anti está en ti. ¿Cómo? ¿Cómo? Anti está en ti. Anti está en ti. Anti está en ti. Yo, anti está en ti. Anti está en ti. No verlas venir es el título de la exposición que Juan Carlos Batista presenta en la Galería Artísar de La Laguna.
El artista de Tegueste continúa con su indagación en la condición humana, marcada por los desastres de la guerra. La trayectoria que llevamos, la especie humana, yo creo que nos dirigimos hacia una deriva absolutamente catastrófica, ¿no? Por eso soy pesimista, ¿no? El tema de la guerra es un tema recurrente, me lo planteo en muchas obras, porque al final quien manda es la autoridad bélica, ¿no? Es decir, somos artistas, pues llámense ahora en Ucrania, la invasión, es decir, la gente haciendo cine, haciendo de todo, y de repente te ves que tienes que ir a la guerra, ¿no? Entonces, en última instancia, quien toma la decisión es el aspecto militar. La guerra, decía Clausewitz, que era la economía por otros medios. Entonces siempre la guerra es un negocio, ¿no? Y entonces quien va a la guerra son los que pierden, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ya rechazo la guerra porque es un negocio de cuatro. La deconstrucción o la alteración de elementos es el lenguaje de Batista, con el que consigue que lo trágico adquiera una nueva dimensión. En el tema de la escultura, sobre todo en estas series que presento en esta exposición, me dedico previamente a ir a los rastros y a través de internet a comprar artesanía para luego deconstruir. Me pongo a improvisar, pero siempre pensando en todas las obras anteriores que he hecho. Y luego con el tema de la fotografía digital hay muchísimas series. Y yo creo que cada serie dicta la siguiente y que cada obra dicta la siguiente, ¿no? Una obra que de alguna forma reflexiona sobre el papel del arte en los procesos históricos. Los artistas también tratan en medio del conflicto, tratan de cambiar un poco la deriva de ese momento, pero no siempre es fácil, ¿no? Pero bueno, en principio yo creo que el arte está siempre frente a la barbarie. Lo que pasa es que siempre somos los sacrificados, ¿no? Los artistas. Queremos cambiar el mundo, pero al final lo único que podemos hacer es plantear interrogantes, ¿no? Vous êtes enceinte, mademoiselle. Je suis désolé. C'est pas possible. Au pire, il y a des moyens. Dis jamais des trucs comme ça, même pour rire. Vous étiez malade, hein? Le genre de maladie qui ne frappe que les femmes. Nadie mejor que él para contarnos cómo está el patio en Canarias y tomar el pulso al público de las islas, que desde 2020 recorre de la mano de la 101 Brass Band. Lo de la 101 y conmigo y yo con ellos fue amor a primera vista. Nosotros coincidimos en La Orotava en un festival y cuando yo los vi tocar, yo llevaba 10 años tocando solo y dije, ya a mí tengo ganas de tocar con gente y si voy a tocar con alguien que sea con esta gente, por cómo sonaban, por lo divertido, por la fiesta, por todo, ¿no? Somos 12 en el escenario y es una conexión brutal. Nunca pensé que con tanta gente se pudiera conectar así tan bien y tan fácil y tan rápido, ¿no? Ahora después de pandemia, nosotros que además en el espectáculo nos bajamos del escenario y nos acercamos al público, se nota un montón esa conexión. Claro que hay muchas ganas de abrazo, hay muchas ganas de contacto y hay muchas ganas de hablar de emociones también, ¿no? Que creo que estamos todos necesitados un poquito de eso. Precisamente de eso, de abrazos y emociones, trata su nuevo trabajo, Abras Songs, canciones que abrazan.
Fue la idea de, después de estar tiempo trabajando, de decir vamos a tener un archivo donde quede constancia que hicimos esto, ¿no? Usamos los greatest hits y vestimos también canciones de otros discos que estaban desnudas y las terminamos de vestir y metimos varias canciones nuevas, ¿no? Entre ellas está Mr. Money y El Pulpo de Acapulco. Mr. Money es la historia de un aparcacoche que se está buscando la vida y se va haciendo rico, y la idea era que llegara a las altas esferas, pero al final se queda por el camino en un aparcacoche venido a menos. Y cuenta la historia de cualquiera de los que vivimos en calle o de los que vivimos a un nivel que pensamos que somos clase media y mierda, estamos todos metidos en la mierda absoluta. Hay aviones, hay pasajes, hay hoteles, limosinas. Nuevo disco y comienzo de gira por el archipiélago, con la novedad de que se podrá adquirir el CD a pie de escenario. Hemos decidido que los discos sean físicos, ¿vale? Por una cuestión de resistencia, ¿no? Y cuando terminas el concierto te llevas el disco en la mano, te llevas las canciones que oíste en mano, te lo llevas firmado y te llevas el trabajo hecho. Lo mío es Yo soy de los que protesta cuando las cartas en los bares son solo con el QRS, porque yo no tengo QR. Entonces me da coraje que no tengan una carta en papel. Entonces lo que estoy reivindicando es un poco que sí, que nos podemos actualizar, pero que respetemos que hay gente que no se puede actualizar a esa velocidad, ¿no? Para escuchar en el coche, porque yo creo que ya los únicos CDs que hay están dentro de los coches, y es una buena manera de que, como ya no se usan mucho, pues una buena manera de obligarlos a escuchar el disco una y otra vez seguido, que calculen la distancia a través del disco, ¿no? Ese es el juego un poco, ¿no? Yo los conciertos, siempre lo digo, yo solo toco canciones, nosotros tocamos canciones, y si no hubiese público no habría concierto, sería absurdo. Entonces creo que los conciertos los hacemos entre todos, y eso hay que llevarlo a cabo, ¿no? Hay que hacer que la gente juegue, que la gente participe y que la gente esté ahí para que sienta, ¿no? Y entonces esa para mí es la clave, es lo fundamental siempre, desde que empecé hasta ahora, ¿no? Y creo que esa seguirá siendo mi clave todo el rato, ¿no? 많이 놀라셨겠습니다. 남편이 죽었는데 안 놀랬대. 웃는 거 봤어? 아, 미안합니다. Everything I do makes you smile, makes you proud, makes you wild. Come on now, I'm not a child. So concentrate on me. And when I want, give me your love, give me your time. With you, it's all mine. I want it all of it now. Give it to me, don't ask me how. When I say sha da 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 da. California dreaming, oh such a witness. California dreaming, oh such a witness. El cineasta tinerfeño David Baute, director de los festivales Miradas Doc y FICMEC, está inmerso en la elaboración de su primer documental de animación, para el que cuenta con una producción de lujo y que parte de un guión propio. Mariposas Negras, que comenzó siendo una película documental basada en otra que se llamó Éxodo Climático, y que realmente hacía un seguimiento de 3 personas emigrantes por cuestiones climáticas, vimos que era necesario llevarlo a una película como de ficción o de animación por los tiempos en los que duraba todos esos procesos. Ahí empezamos unas conversaciones con Edmond Roch y con Ikiru Phil, que son los productores de Tadeo Young o de Atrapa la Bandera, porque nosotros como estudio no estábamos acostumbrados sino a cine más de realidad, no de animación, y tuvimos la suerte de empezar a trabajar con ellos, y luego con otra productora latinoamericana que es Tunche Film, que son los creadores de Aimbo, otra gran película de animación. Y la verdad que ha sido un proceso maravilloso, porque poder trabajar con gente con esa experiencia en el campo de la animación a nosotros nos ha permitido centrarnos más en la parte creativa, el guión, la dirección, y ellos en llevar o producir toda la parte del equipo de animación. La naturaleza estaba como tan bonita y el calor estaba tan sofocante que todo el mundo ya se presentía que algo malo iba a pasar aquí.
Personalmente es un proceso complicado porque yo vengo del documental, del cine un poco más de realidad y la animación es un mundo que desconocía totalmente, ¿no? Y la verdad que es un mundo muy complejo, todo el proceso que lleva desde el storyboard a los siguientes procesos de layout, de generar los personajes, de generar los fondos. Además es un tipo de animación que era 2D tradicional y por lo cual, bueno, de alguna manera tenía un espacio ahí como de trabajo más complejo, ¿no? En esta película se basa en la historia de mujeres que han tenido que emigrar por consecuencias climáticas, cada uno en un lugar del planeta. En este caso estuvimos en Goramara, que es una isla en la India que por la subida al nivel del mar, pues la isla está desapareciendo. También estuvimos en Turkana, que es una región en Kenia, donde esta tribu, debido a las sequías también, pues ha tenido que mudarse a otros territorios. Ya está aquí, ya está aquí. Y en el Caribe, que debido al incremento de huracanes, pues toda esa población que vive en islas de las Antillas Menores, pues está teniendo que buscar otros lugares, ¿no?, de procedencia. Y a partir de ahí teníamos las historias y queríamos ver cómo en la animación llevábamos ese look visual de esos lugares a la animación, ¿no? Y por ahí se nos ocurrió trabajar con pinturas que ya existían de manera tradicional en esos lugares. Y ese trabajo de arte, diseño de arte, es la que nos ha dado el proceso final de imagen, que es el que tendrá la película. Los palos de luz en el suelo, los carros todos destruidos, los barcos se salieron. Después de casi 6-7 años que llevamos con el proceso primero de investigación, luego de preproducción, conseguir los fondos ha sido muy complejo. Ahora es verdad que de alguna manera nos queda una parte también muy importante, que es la parte de composición de la película, que es cuando los personajes y los fondos se integran, se le da la luz y toda esta, y la parte de postproducción final, que empezaremos en el mes de noviembre, que es donde ya meteremos todo lo que es la banda sonora, la composición, el diseño sonoro, y terminaremos de montar la película. O sea que si va todo bien el proceso, estimamos que en febrero o marzo de 2024 estará terminado. No necesito monjes oscuros, alejados de la escena, artífices de la palabra para ser vendida. Son mercaderes de la nada, son confabuladores del aire. Marta Viera y Mingo Ruano son los protagonistas de Mararía, la de Femés, adaptación del verseador Geray Rodríguez de la novela de Arosarena, dirigida por Mario Vega. Se quemó tanto que temblaba de frío, pobrecita. Ya el hecho en sí de cambiar de la obra literaria y adaptarla a teatro ya en sí es innovador. Y más cuando también en esta versión se le da la voz a Mararía. En la novela no la tiene y en la versión teatral sí le pone la voz. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques, canalla! ¡No me toques! ¡Sin vergüenza! La idea de que Mararía tenga voz propia parte precisamente del silencio que hay en la novela, ¿no? Y por supuesto eso es todo un reto para nosotros. Pero haciendo una versión nueva, pues creíamos que era el momento también de darle voz a ella. Ustedes son capaces de guardar este secreto con tal de que no me empareje y me vaya. Ojalá se juntaran para algo bueno y no para esta maldad terrible que acaban de hacer. La poética del autor sigue estando viva, pero también el sello del verseador, ¿no? Que eso es lo que también le hace tener ese dinamismo y crear acción en todo lo que es la obra dramática para poder contar la historia de Mararía, contada por ella, vivida por ella y por los personajes que la rodean. Tú también mataste a Marilla, me enteré que fuiste tú, Marcial, fuiste tú, cabrón. ¡Eso no es verdad! La construcción del personaje la hemos hecho a partir precisamente de la novela y de eso que cuentan de ella y de todo el imaginario que puede existir alrededor de personas, de mujeres como María e incluso de nuestras madres, de nuestras abuelas que forman parte de nuestro universo en Canarias. Una versión que se vale de múltiples lenguajes para una puesta en escena innovadora e intimista.
que contará con tan solo 200 espectadores. No solamente hablamos de la parte interpretativa, que jugamos en el realismo, pero también hay manipulación de marionetas, una marioneta humana que llevamos los dos actores protagonistas junto con la actriz Beatriz Rodríguez, sino también hay música en directo, porque digamos que la poética de los poemas de Aros Arena y de Yeray Rodríguez están cantados por Belén La Jalada. ¿Quién solamente quiso? Dice mucho de quién fue. Yo creo que en el plano sonoro se traduce en utilizar elementos que nos llevan a sonoridades de las islas o de aquel tiempo, pero todo esto combinado con sonidos contemporáneos, música electrónica y un poco jugando con todo esto. También la puesta en escena, lo que sería la textura del vestuario, como el de la escenografía, estamos jugando con otro tipo de código en el que no hay realismo, sino hay un simbolismo poético, y creo que toda esa conjunción es propia de las propuestas a las que Mario Vega nos tiene acostumbrados, que siempre nos sorprende con cuál es su visión nueva de un espectáculo. Yo creo que la propuesta de Una hora menos en este sentido lo que pretende es hacer de Mararía también una experiencia única. En el estreno tendremos la posibilidad de hacerlo muchísimo más íntimo y que el público también forme parte de la escena, es decir, que nos acompañe, que se sume a nosotros en el espacio escénico del Teatro Pérez Galdós y poder así hacer como una experiencia también vivencial, única, como digo, para el espectador en ese estreno. Yo fui yo, y me costó más ser quien era que a nadie, pero fui yo, siempre. Una sombra, pero mi propia sombra. Quien ya se enamoró de Mararía leyendo la novela, creo que tiene un nuevo encuentro al acercarse a ella a través de esta versión de la historia, porque creo que es una nueva visión, una nueva perspectiva de su figura, y sin duda se enamorarán de nuevo de ella. Yo siempre seré Mararía, la de Femé.